Primera de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 13. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 8, 1 al 13. ¿Lo tiene? Trajo su Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Biblia? A ver. 1, 2, 3, 4, más. Levante su mano más alta. A ver, ¿trajo Biblia? Bien. Perfecto, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 8, del 1 al 13, daremos lectura en la palabra del Señor. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo, ustedes pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol Pablo, aproximadamente, esta es una serie que venimos dando, hermanos, acerca de no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbres, y el tema que vamos a abordar en esta noche es justamente la edificación mutua entre los creyentes. La edificación mutua entre los creyentes. El apóstol Pablo decía, aproximadamente 25 años después de su llamado y 14 años de ser enviado a los gentiles, aproximadamente cerca de los años 59 después de Cristo, por casi 3 años consecutivos, estando él en Efeso, escribe esta carta a los Corintios. Y se dirige, si usted ve en el capítulo 1 de Primera de Corintios, él se dirige a los santos, ¿no?, que están en Corintos, a la iglesia de Dios, y para todos aquellos que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es abarcativo, no solamente para la iglesia de los Corintios desde Efeso, sino que a todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Abarca también a nosotros. Amén, hermanos. Es abarcativo. Ahora, de esta manera, explayándose y en una corrección, en una forma de educar
a la iglesia de los Corintios, que todos sabemos muy bien, históricamente una congregación muy desordenada, una congregación, una iglesia que debía ser colocado en el orden, que Pablo muchas veces quisiera estar presente para decirles algunas cosas, no por carta, sino en primera persona, ¿no? Desestablece allí una de las condiciones para revisar, ¿no? Y la carta de los Corintios, a los Corintios, narrada y escrita por el apóstol Pablo, siempre trata de muchos temas, pero específicamente ahora él trabaja en la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando uno quiere construir, necesita separar aquellas cosas que no son buenas. Necesita colocar elementos que sean dignos, elementos que sean sólidos, materiales que sean de primera calidad, porque si usted construye con materiales que son de hojarasca o de materiales que no tienen consistencia, ¿no? A su largo tiempo usted va a ver que el deterioro de las cosas. Entonces Pablo comienza a trabajar en esas áreas, sacando lo vil de lo que molesta para que pueda crecer la iglesia del Señor en una forma ordenada. Y por lo tanto, lo primero que dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos todos que tenemos conocimiento, ¿no? Ahí habla de un conocimiento, dice todos nosotros sabemos qué es lo sacrificado a los ídolos, lo que se entrega en sacrificio a los ídolos sabemos y tenemos conocimiento de estas cosas. Ahora, el conocimiento del cual Pablo habla, dice, es el conocimiento que envanece, que no produce el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Conocimiento es saber, conocer, distinguir. De estas cosas, dice, nosotros sabemos que no pertenecemos más y no aceptamos esa condición del sacrificio a los ídolos, distinguimos que es abominación al Señor, ¿no? Que no debemos comer aquellas cosas que son sacrificadas a los ídolos, ni tampoco participar de estas cosas. Tenga presente esto, discernimiento, conocer, distinguir, saber lo que no le pertenece, a lo que Dios aborrece, lo que Dios no desea de nosotros, lo que Dios no desea que nosotros hagamos. ¿Amén? Entonces, si usted me acompaña en el libro de 1 Corintios, dando una vuelta de página, allí en el capítulo 10, versículos 23 al 30 dice, 1 Corintios 10, 23 al 30, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo es lo que edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, ustedes coman sin preguntar nada por motivos de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y quieren ir, de todo lo que pongan delante coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de lo que doy gracias? Si ustedes pues comen o beben o hacen otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
O sea, la distinción de las cosas que son puras y las que son impuras. Lo que se puede, lo que es permitido, ustedes saben que en la tradición judía tenían ese concepto de que había animales que eran inmundos hasta el día de hoy. Hay muchos, y no es el tema de hoy de tratar, pero sí la importancia de que ellos se preservaban de lo que Dios había establecido como inmundo. Al apóstol Pedro, en esa visión que recibe del cielo, él ve descender animales que eran inmundos, dice, Señor, nunca tocaré de estas cosas. Sin embargo, el Señor le dice, no digas inmundo a lo que yo he santificado. De esta manera da una advertencia a que el apóstol Pedro sepa distinguir lo que es perfeccionado, santificado por el Señor, ¿no? Y en base a este conocimiento, el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, tengan ustedes en advertencia lo que es sacrificado a los ídolos, pero por sobre todas las cosas sepan que el ídolo en sí mismo no es nada, y lo sacrificado tampoco. Pero, advertencia, detrás de lo que están, de los ídolos, es lo que ustedes tienen que tener observancia. Días atrás, encontrándome, caminando hacia mi local, encuentro uno de esos trabajitos que hace la gente, ¿vio? Una hermosa gallina, que se hubiera podido hacer un buen caldo, un buen puchero, ¿no? Estaba allí rodeado de maíz, de plumas, de ejercicios y otros elementos alrededor, ¿no? Donde ustedes saben que los animales hasta distinguen que eso es un acto satánico. Los animales, usted observe, que no se acercan fácilmente a donde hay un trabajo realizado por la macumba, por la hechicería, por la quimbanda y como todos los bandas que hay, ¿no? Terriblemente, hoy vemos al orden del día todas estas situaciones que el mundo ejerce en su dominio y aún en contra de la Iglesia de Jesucristo, pero nosotros declaramos que Jehová de los ejércitos es más poderoso, amén, y que Él es el que vence a toda hueste de maldad y toda impiedad, y aun cuando quieran levantarse en contra del nombre de Jesucristo, nuestro Dios es superior. Y el apóstol Pablo dice, ustedes sepan que no es tanto el ídolo nada es, porque el ídolo es lo que quiere suplantar a la veracidad y a la gloria de Dios, pero nada puede en sí mismo. Quienes levantamos ídolos somos nosotros, y quienes sacrificamos, ¿no? En un acto que desde el Génesis encontramos que se sacrificaban delante de los altares, los lugares altos, ¿no? El hombre tiene la necesidad de adorar, tiene necesidad de sacrificar, y de esa manera, dice ustedes, si ofrecen un sacrificio que no es al verdadero Dios, es un sacrificio que es aborrecido por mi persona. Por lo tanto, ese sacrificio que ustedes ofrecen no es al mismísimo Dios con mayúscula, sino que es a aquellos dioses que son escritos con minúscula. Y esos dioses con minúscula pertenecen a la coalición de los demonios. Por lo tanto, sepan que yo abomino todo tipo de ese sacrificio, que yo abomino todas estas cosas. Y nosotros los creyentes nunca debemos identificarnos con los demonios, ni tampoco, mis queridos hermanos, participar en comunión con ellos. Una persona que determina participar de hechos y se identifica con tales, como diciendo, bueno, el Evangelio no me es suficiente, y decide buscar en otras áreas. Y muchas veces el enemigo, el gran imitador, el mentiroso, el engañador, ¿qué hace? Nos da coartadas que son mucho más rápidas
y diciendo, esta es la solución que necesito, pero así como te da, también te pide. Y el evangelio que nosotros hemos recibido de Jesucristo, aun cuando no tenemos muchas veces la salvedad y la solución al problema rápidamente, el Señor dice, yo lo que te otorgo es algo gratis y es una vida permanente y eterna para conmigo en tu presencia. Amén, hermanos. Entonces, la diferencia de distinguir lo que es de Dios y lo que es de Satanás, no debemos nosotros participar en la comunión con ellos, lo cual, si alguien te ofrece una mesa servida para que comas y sabes que esa mesa está consagrada a los ídolos, de esa manera está consagrada a los demonios, no debemos nosotros participar. Por eso dice allí en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 20 y 21, dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O, pregunta, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Somos nosotros más fuertes que Dios? Cuando nosotros participamos de estas ceremonias, vamos a poner ejemplos que sean actuales. Y permítame señalarle y darle esta acotación. No hablamos de un concepto de legalismo. No hablamos de un concepto donde nos creamos que somos lo más excelente. No hablamos bajo un concepto de que podamos nosotros establecer un principio propio. No, hablamos el concepto de lo que indica la palabra del Señor. Cuando vamos a colocar algunos ejemplos actuales que se manifiesta la mesa de los demonios, yo voy a dar algunos, nada más. Hay más, como la Pachamama, ¿no? La fiesta de la Pachamama, el carnaval, que todos conocemos, ¿no? ¿Cuántos participaron alguna vez de un carnaval? Es una fiesta que es declarada a los demonios, donde hay mucho festejo, hay mucha alegría y aún se entregan sus cuerpos, ¿no? La Pachamama es la fiesta de la Tierra Madre, se adora a la tierra, se rinde honores a la tierra. Halloween, donde todos van disfrazados, donde nadie conoce qué es uno, qué es el otro, aún también las fiestas tradicionales donde se hacen entregas. Y todas estas cosas parecen costumbres normales, situaciones que están latentes en nuestra sociedad, y el término que todas ellas tienen es un concepto de paganismo, un concepto de libertinaje, un concepto de fiestas que son fiestas idolátricas. Siempre provocan la exaltación a algún individuo, como tantos altares que nosotros vemos hacia nuestro alrededor, hacia lo largo, decíamos que oramos por nuestro país, y a lo largo y a lo ancho usted camina por las rutas de Argentina y va a encontrar los altares todos teñidos de rojos. Los conocemos, ¿verdad? Esos son altares tradicionales, idolátricos, que se levantan para establecer principios de demonios. Queridos hermanos, nada tenemos que ver nosotros, ni tampoco, así establecido por la enseñanza del apóstol Pablo, debemos nosotros distinguir estas cosas. Aun cuando muchos dicen, es todo lo mismo, porque igualmente Dios es uno solo. Y no es verdad. Dios es santo y Dios no comparte su gloria con ningún ídolo creado. ¿Queda claro? Por lo tanto, todas estas situaciones deben ser observadas por nosotros. Tenemos que tener advertencia sobre lo que sucede. Los corintios eran personas que eran muy carnales, adulteraban continuamente, decían que lo que sucedía en el cuerpo y lo que hacían con el cuerpo no tenía incidencia alguna. Las consecuencias no eran por lo que vivían en el cuerpo, vivían en una condición inmoral, completamente, y eran muchos de ellos de condenar.
siempre justificaban lo que era injustificable. Había mucha irreverencia, podríamos decir, eran degenerados, eran muy glotones, porque hacían grandes fiestas, grandes momentos y se resolvían en las orgías y todas estas cosas que eran adictos completamente a esta condición y tenía poca consideración, podríamos decir, eran poco carismáticos, ¿no? Y caritativos, en lo que se desenvolvían en la vida. Y en medio de esta sociedad es anunciado el Evangelio de las buenas noticias y el apóstol Pablo tiene que batallar con todas esas situaciones. Ahora, el mundo de los Corintios no ha cesado solamente en Corintios. En estos tiempos mismos que nosotros vivimos una sociedad que está sodomizada, donde podemos encontrar que las mismas situaciones que vivían los hermanos en Corintios, con los flagelos de la vida y de los cuales hemos mencionado que eran carnales, vivimos hoy mismo en la actualidad, donde usted está al corriente de lo que está sucediendo en el mundo acerca de las diferentes acciones que toman el matrimonio igualitario, la homosexualidad, el lesbianismo y los diferentes fraccionamientos de la descomposición de la sociedad, de la descomposición del núcleo de la familia, que es la base fundamental de una sociedad, de lo que Dios estableció como fundamento, para que crezcamos en santa y piadosa manera de vivir. Atacan directamente de muchas formas. En esta sociedad que vivimos ya no existe más el discernimiento, el conocimiento, pero sí Dios ha colocado en nosotros, decíamos, y a través de la lectura, dice, estas cosas ustedes tienen conocimiento, todos, dice el versículo 1, tenemos conocimiento acerca de lo sacrificado a los ídolos, pero que el conocimiento que ustedes tengan no quede solamente para envanecerse del que lo saben, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento por el cual el apóstol Pablo alude y trae a memoria es el conocimiento externo de las cosas, de lo que sabemos, externo y objetivo. O sea, en usted y en mi persona ha sido colocado el conocimiento del bien y del mal. Amén, hermanos. Y eso lo trabajamos en nuestra conciencia. Y cuando nosotros no obramos el bien que sabemos hacer, dice, eso nos es contado a nosotros por pecado. Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Pecado. O sea que si produce pecado, el pecado es muerte. Entonces, usted tiene un conocimiento externo, objetivo del bien y del mal, sabe distinguir qué es lo que va a ser beneficioso para usted y lo que no. Ahora, por eso en Deuteronomio, en el capítulo 28, dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge, pues, cuál es el camino que deben transitar. La decisión está en nosotros de saber qué, pero como no podemos por nuestras propias decisiones que son nefastas delante de un Dios terriblemente santo, debemos recurrir a la fuente inagotable de salvación que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que produce el conocimiento de lo sacrificado a los ídolos no aplicado? Una muerte espiritual. ¿Tenemos conocimiento? Sí, todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Pero la palabra nos dice que en cuanto a la idolatría y a lo sacrificado a los ídolos, nosotros debemos separarnos completamente, porque el participar de esos actos nos compromete. Si participamos, estamos en una común unión con ellos. Hay fiestas que yo particularmente he decidido no participar ya más de ellas. Una fiesta donde usted sabe que va a correr el alcohol, una fiesta donde sabe que va a haber
situaciones extremas donde usted lo van a comprometer, situaciones donde hay un léxico que tiene un doble sentido, reuniones donde hay cosas que parecen ja, 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 pero detrás de eso hay una situación que a usted lo compromete y lo seduce. Entonces de esas cosas uno tiene que separarse, porque usted tiene, todo individuo tiene conocimiento del bien y del mal, aun cuando es seducido por esas pasiones desordenadas que debemos tener dominio propio. Entonces, la palabra dice, donde ustedes vean el concepto idolátrico y donde haya sacrificado cosas, no participen, no sean uno con ellos, porque si ustedes participan, después esperen ustedes las consecuencias por haber tentado a Dios, por haber provocado a celos al Señor. Y vuelvo a repetir, no les estoy hablando acerca de un concepto de legalista, sino bajo el precepto de la palabra del Señor. Mire, Dios tiene el derecho de nuestra adoración. ¿Amén? ¿Sí o no? Dios tiene el derecho de nuestra adoración porque Él es el merecedor de toda gloria y de toda adoración. Pero también el Señor tiene el derecho de ofenderse si nosotros le damos nuestra común unión a la mesa de los demonios. Así como merece y tiene el derecho de la adoración, también tiene el derecho de ofenderse y de retirarse por lo que nosotros hayamos entregado en adoración a otras cosas que Dios abomina. Pongamos otro ejemplo. Si un hombre comienza a salir con una mujer en una relación y se ponen firmes en esa relación, o sea que se dicen, vamos a ser serios, yo quiero estar con vos y vas a ser la única mujer de mi vida, y se prometen el uno y al otro, y vos también vas a ser el único varón que yo voy a conocer. Y en esa instancia de esa relación, ¿qué pasaría si el mismo hombre le dice lo mismo a otra mujer al mismo tiempo? Seguramente alguien quedaría con un ojo negro, pelea va, pelea viene, ¿no? O sea, en esa relación, ¿qué es lo que va a pensar la primera mujer? Le dirá, sos un falso, me engañaste, sos patético, ¿no? Las mujeres que deducen rápidamente de esta situación, ¿no? Pero el hombre en sí mismo podría decir, bueno, pero vos sos todavía mi única mujer. En vos deposité la primera mirada en vos y sos la única mujer, pero sigue observando a la otra mujer, ¿no? ¿Podría decir el hombre que es el centro de su atención? Seguramente habría un quiebre en esa relación. ¿Qué sucedería? Otro ejemplo. Si usted coloca las manos en el fuego, ¿cuál va a ser la resultante? Si usted coloca la mano en el fuego, se quema. Y cuando usted ve la leche, ya sabe que se ha quemado, ¿no? Como dice el dicho, el que ve la vaca, dispara, ¿no? Si colocamos las manos en el fuego, seguramente el resultado va a ser que nos quememos. Así sucede, mis hermanos, cuando trabajamos a dos puntas. Bueno, pero Dios no se fija en estas pequeñas cosas. Todo es igual, porque al final y al cabo Dios es misericordioso, Dios es amor. Dios permite que nosotros podamos compartir la mesa de alguien que no conoce a Dios, y bueno, pero estamos bien, todo perfecto. Investigue qué hay detrás, porque usted ha sido una persona justificada, usted ha sido una persona redimida por el Señor, usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted ya no participa de las cosas declaradas hacia los ídolos, a lo inmundo, sino que ahora usted participa de la mesa de los santos, la mesa del Señor. Entonces, en esta definición, ¿qué podemos decir? ¿Qué principios sacamos?
nosotros como hijos de Dios debemos evitar aquellas cosas que nos hacen daño. Y tenemos que buscar aquello que es bueno, lo que nos edifica, lo que nos fortalece. Por eso en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 23, mire lo que dice. Todo, dice, me es lícito, todo parecería bueno, todo me es acorde, perfecto. Dice, pero no todo es aquello que me conviene. Todo me es bueno, dice, pero no todo me edifica. Entonces, somos nosotros quienes debemos separar las cosas. Una amistad que no te sirve. Un círculo viciado que no te ayuda. Sepárate. Alguien me dijo una vez, dice, bueno, pero yo estoy con ellos porque de una manera tengo que ganarlo. ¿Y qué hacen ahí? Y no, ellos toman cerveza, mucha cerveza, y de una manera u otra quiero ver el modo de evangelizarlos. Y terminó como ellos. Es lo mismo que el chico que busca una novia y una chica que busca un novio que dice, bueno, en la iglesia no hay nada. ¿Sabe, pastor? Yo miré por todos lados, mira con los ojos cerrados. Miré por todos lados y no encontré nada que me gustara, que sea acorde, pero no te tiene que gustar, es lo que Dios tiene que darte como esposa idónea, ¿no? Como esa compañera que va a ser para toda tu vida, de declararte amor y fidelidad eternamente, ¿no? Entonces dice, ¿sabe qué? Dice, conocí a una persona en el mundo. Y eso no es de Dios, porque la Biblia dice, no te unirás en un yugo desigual. Pero saben, dice, igual, dice, algún día sé que se va a convertir, algún día, pero estás determinando que Dios obre. Si Dios determinó, algunos para bien, y gloria a Dios con lo que suceden así. Pero saben, 1 entre 1000, porque no sabemos qué podemos encontrar en otros parámetros que el Señor nos haya establecido. Entonces es serio saber que nosotros debemos evitar aquellas cosas que nos hacen mal. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, todo me es bueno, pero no todo me conviene. Debo separarme de aquellas cosas que me hacen daño a mi vida espiritual. Todo me es lícito, pero dice, tampoco todo es aquello lo que construye en mi vida. Voy a apelar a la buena conciencia y al razonamiento lógico de cada uno de ustedes. ¿Usted se juntaría con un derrotado? ¿Verdad que lo pensaría? Si usted sabe que alguien está en quiebra, usted diría, yo me voy a juntar con él porque él me va a dar buenos consejos. Alguno que está en bancarrota, ¿no? Que ya no sabe cómo salir de su crisis, ¿no? Y dice, bueno, yo me voy a juntar con él porque para mí es un ejemplo. No, usted es aquel que debe extender la mano del buen samaritano para decirle, vení, salí, yo te saco de ese lugar. Pero hay personas que muchas veces no comprenden, y en nuestra sociedad donde vivimos encontramos a personas que se someten a los principios de lo que hacen todos, porque dicen, todos lo hacen, es común, está perfecto, en algún momento las cosas, el sol sale para todos y se dirigen de esta manera y se sumergen en la condición de pecado que Dios los ha rescatado de ese lugar y quiere sacarlos de esa condición de vida para colocarlos en lugares de privilegio. Sin embargo, vemos que nuestros jóvenes son tentados, hablo de creyentes y no creyentes, son tentados y seducidos, porque dice, bueno, pero esta noche ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos juntamos en la esquina. Nuestra hermana decía, ¿no? Nuestro hermano Diego, que oró por esas personas y ojalá que puedan alcanzar salvación en el Señor. Dios quiera que puedan alcanzar la salvación de sus almas, para no ya vivir en una esquina condenados por el vicio, por el alcohol, por la drogadicción, sino que salgan y puedan conocer al Cristo
que se dio en la cruz del Calvario para rescatarlos de esa manera de vivir. Nos apasiona escuchar testimonios de hombres que han sido transformados por el poder de Dios, hombres que han sido usados luego también de siendo rescatados de esa vieja manera, de adorando a ídolos y ahora adorando al verdadero Dios. Separar aquello que no nos edifica. Si algo no construye tu fe, no compartas esa mesa. Es bueno pasar un momento de alegría con la familia, en sana forma de vivir, pero cuando ya usted percibe, conoce de lo que va a suceder anticipadamente, ¿no? No se preste para esas condiciones, porque las consecuencias de eso, de lo que trae, va a ser que va a destruir su vida de fe. Por eso dice, el conocimiento, dice, envanece, versículo 1. Pero el amor es aquel que edifica. ¿Cuál amor es el que edifica? El amor de Dios. El amor de Dios es aquel que nos edifica. En el libro de Primera de Juan, si usted lo quiere buscar, allí en el capítulo 4, en el versículo 16, Primera de Juan 4:16, fíjese que yo no le estoy dando otra cosa que la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice así, 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, en que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué hemos recibido del Señor? Su amor. Y dice que si permanecemos en él, somos una sola cosa con él. O sea, una forma de amalgamiento, homogéneos para con Dios. Le conocemos a él. Y si le conocemos a él, él nos conoce a nosotros. ¿Conoces el amor de Dios? Entonces, le conoces a Dios y Él te conoce a vos. ¿Amén? Sos conocido por Dios y Él te conoce de una forma única y especial. Ese es el amor que te edifica, que construye, ¿no? Y ¿saben? Este amor que edifica no es un amor que te edifica individualmente, sino que también edifica colectivamente al cuerpo de Cristo. Porque todos nosotros somos la iglesia del Señor. Y si mi hermana Susana es edificada en Dios, siendo parte del cuerpo de Cristo, mi hermano Pedro, Juan, como se llame, también siendo uno en el Señor, porque Dios es uno, es edificado y así se construye y se amalgama el cuerpo de Cristo, que nos debemos los unos para con los otros. Amén, hermanos. Cuando usted es edificado por Dios, tiene el amor de Dios, usted ama a su prójimo como a usted mismo. Y eso edifica individualmente y corporativamente el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, decimos de esta manera que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un cuerpo que es corporativo, ¿no? En el libro de Efesios, no lo busque, yo se lo leo, ¿sí? Efesios 4:16, dice así, hablando acerca del cuerpo, dice, del cual, dice, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo de Cristo amalgamado, que se sostiene y se ayuda mutuamente el uno para con el otro, para recibir un crecimiento que sea unificado en el amor de Dios. Esta es la verdadera unidad. Ahora, la pregunta que surgió en mi mente es esta: ¿cómo crece el cuerpo de Cristo? Primer concepto:
Crecemos cuando seguimos la verdad y únicamente la verdad. Crecemos cuando vivimos el amor de Dios. Segundo punto. Tercer punto. Crecemos cuando la cabeza de la iglesia está colocada en su justo lugar, que es Cristo, y quien la dirige. Entonces, tenemos como cabeza a Cristo. Crecemos, hermanos, cuando estamos unidos entre nosotros. Crecemos también cuando nos ayudamos mutuamente en la parte espiritual. Eso hace que nosotros crezcamos cuando alguien se preocupa o se ocupa por una consideración de un hermano o de una hermana, que no necesariamente tiene que ser el pastor. Crecemos también cuando cada uno de nosotros estamos bien unificados. Crecemos también cuando cada uno suministra lo que ha recibido del Señor de parte de Cristo para con la iglesia. O sea, el suministro que recibe de Dios lo comparte con la iglesia, no es egoísta. Está pensando en cómo aportar un granito de arena para la iglesia. Crecemos, hermanos, como iglesia cuando nosotros activamos en los dones. Los dones son para el beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo, no para beneficio propio. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Bien, entonces, crecemos también cuando nosotros nos manifestamos al mundo como hijos de luz. Y según Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice que nosotros también crecemos cuando nosotros imitamos a Dios. Por eso dice en la palabra allí en Efesios 5.1, dice, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Todo lo contrario a lo que vemos en el mundo. Todo lo contrario para aquellos que dicen que no existe Dios. Volviendo al pasaje de 1 de Corintios capítulo 8, allí en el versículo 4, dice así. 1 de Corintios 8, 4 al 7, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí nos enseña, a través del apóstol Pablo, que hay un solo Dios y un solo Señor. Amén, hermanos. O sea que todo lo que se nombran como dioses no son, ni tienen consideración delante de la presencia del Señor. Dice, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos únicamente para Él. Queda y cae por tierra lo que hoy se establece como en el concepto de la nueva era, donde se habla acerca de que somos dioses. Esta doctrina, esta enseñanza dice que hay muchos dioses y que cada uno de nosotros somos dioses. Uno solo es Dios y de Él proceden todas las cosas. ¿Amén? Bien. Pero también establece y dice, allí en el versículo 6, dice, hay un solo Señor. Y cuando hablamos acerca del Señor, estamos hablando de quién es nuestro dueño, quién es nuestro amo, a quien nosotros le debemos rendir servicio, adoración. ¿Usted se alegra cuando sirve al Señor? ¿Usted se goza cuando usted rinde honor y servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bueno, ese Señor es Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y dice, un solo Señor, Jesucristo, por el cual, dice, son todas las cosas, y nosotros, dice, por medio de Él,
es lo que somos. O sea, no hay muchos señores, hay un solo Señor. Amén. Amén, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor de señores, a nuestro amo, a nuestro dueño. Gloria a Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo se toma el trabajo, y yo sé que algunos de ustedes ya están mirando el reloj, pero téngame paciencia. Porque si usted no tiene un Dios y un solo Señor, todavía necesita conocer el Evangelio. Permítame decirle, si usted no rinde el gobierno al Señor de señores y Rey de reyes y no le honra a Dios, usted no ha conocido todavía a Dios. Ojalá que esta sea la noche oportuna para usted sepa que hay un solo Dios a quien debemos adorar y hay un solo Señor a quien debemos nosotros servir. Amén. Ahora, el apóstol Pablo se toma el trabajo, así como me estoy tomando el trabajo en esta noche de explicarles a cada uno de ustedes, para acentuar estas cosas y poner ese principio sólido, porque los corintios eran muy desordenados. Entonces, él tiene que socavar esos pensamientos duales, o sea, de dos pensamientos, no que estaban allí latentes, de servir a la mesa de los ídolos o servir al verdadero Dios. Dice, ustedes sepan que esto es importante para colocar los fundamentos, los principios, donde nosotros vamos a poder trabajar y desarrollarnos. Pero si primeramente no hacemos lo primero, no podemos hacer lo segundo. ¿Cuántos saben ustedes que primero debemos hacer lo primero? Para luego hacer lo segundo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo somos? Somos raros. Queremos tomar siempre el camino más cortito. El camino que es más fácil para decir, bueno, Señor, igualmente todos los caminos llevan a Roma. No. Hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero son caminos que son caminos de muerte. Por lo tanto, ustedes sepan, le dice Pablo, que debemos colocar los principios claros. No todos. Allí en el versículo 7 del capítulo 8, mire lo que dice. Capítulo 8, ¿tiene su Biblia abierta? Versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. No todos alcanzan este conocimiento. Y dice, y su conciencia es débil y se contamina. Ahora, analicemos lo que es una conciencia débil. Una conciencia débil es aquella conciencia que no tiene el conocimiento correcto y tampoco es el conocimiento adecuado. Nuestro conocimiento tiene mucho que ver con nuestra conciencia, porque lo que antes adorábamos a los ídolos y ahora lo que somos creyentes en Cristo, estábamos acostumbrados a los ídolos. Pero fue necesario saber que los ídolos nada son. Ahora sabemos que los ídolos nada tienen, que nada son. Y ese conocimiento lo trajo la palabra de Dios a nuestra vida a través de la persona de Cristo. Ahora tenemos un conocimiento no embotado, sino que ahora tenemos un conocimiento de que la idolatría simplemente nos llevaba a la condenación. Pero ahora en el conocimiento de Cristo tenemos la plena libertad para acceder al trono de la gracia de Dios y hallar el oportuno socorro, y nuestra salvación está en Cristo. Amén. Antes nos condenábamos en la idolatría, ahora tenemos vida en el Señor. Antes vivíamos perdidos, ahora caminamos seguros en los caminos del Señor. Antes vivíamos bajo nuestra ideología,
ahora nuestra ideología es Cristo, nuestra vida es Cristo. Amén. Por eso Pablo dice, yo ya no vivo más yo, dice, no, que Cristo es aquel que vive en mí. Amén. Entonces, miremos esto. Antes éramos, ahora ya no más, tenemos nueva vida. Pero a causa de aquellos que, dice, no entienden, no tienen conocimiento y su conciencia es débil. Aquel que dice que tiene una conciencia débil, o que se considera que tiene una conciencia débil, dice para sí mismo, yo no sabía que era pecado. Dice, ¿esto también están así? ¿Será que es así? Pone en duda todas las cosas. Aquel que tiene conciencia débil, ¿no? Ignora por absoluto los preceptos de Dios. Quiere siempre seguir su propio instinto. Esta es una persona que tiene una conciencia débil, ¿no? Hay personas que dicen, siempre lo hice así y vos no me vas a venir a cambiar nada ahora, ¿no? Una conciencia débil. Dice, ¿por qué tengo que hacerlo? Yo no siento hacerlo. A mí Dios tiene que recibirme así, porque así viene al Evangelio y así voy a seguir. Conciencia débil. ¿Se recuerdan el caso de la mujer y los fariseos? Donde la mujer es apedreada y los fariseos querían matarla, ¿no? Y Jesús dice, ¿hay alguno de ustedes que está falto de pecado que levante su primera piedra? Y el texto allí dice en Juan capítulo 8, en el versículo 9, dice, al oír esto, lo que Jesús le decía, dice, se sintieron acusados por su conciencia, ¿no? Y dice que huían de la presencia de Jesús. Porque Jesús en ese momento se encargó de manifestar con el conocimiento a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer y fueron confrontados con la verdad. ¿Cuántos de ustedes saben que la verdad cuando se dice duele? ¿Amén? La verdad duele. Aun cuando usted está escuchando este mensaje, yo sé que hay cosas que le están tocando en la profundidad y le están doliendo. Porque dice, yo al final y al cabo, como dijo alguien, dice, no sé para qué me hice cristiano. Si a partir de que conocí a Cristo, tuve que abandonar esto, tuve que dejar lo otro, tuve que hacer esto. Recordate que es necesario que comiences a separar aquellas cosas que te dañan, porque cuando el conocimiento de la palabra de Dios viene a tu vida, el conocimiento de Dios entra a tu vida, comienza a barrer aquellas impurezas de tu ser para que los ríos de Dios puedan transitar por tu ser, que puedan acompañarte en esa vida, para que crezcas una vida cristianamente ordenada en el Señor. Y digo ordenado porque lo que Dios hace cuando viene a tu ser, comienza a quitar esas impurezas, comienza a quitar esas cosas que son tropiezo, comienza a ordenar tus pasos cuando vos le das el lugar al Señor que ordene tus pasos. Una conciencia débil. Esa conciencia débil, saben hermanos, se contamina fácilmente. Si usted está en contacto con cualquier cosa que no es el conocimiento adecuado, usted debe preguntarse a sí mismo, ¿me ensucié? ¿Cómo se ensucia una persona con una conciencia débil? Aprobando lo que no sabe que aprueba. Usted dice, entre por favor, y usted no sabe a quién permite entrar. Usted dice, ¿me voy a ensuciar? No hay problema si me ensucio. Igual, entonces usted está aprobando el ensuciarse. Y eso no le es provechoso. La palabra del Señor dice así, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Feliz es aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, tu decisión es importante. Tu determinación
es importante para que tus caminos sean ordenados en Dios. Pero que la aprobación sea una aprobación que aporte a tu vida de santidad. La comida, hermanos, no es el problema delante de Dios. Lo que sí es un problema, lo que nosotros aprobamos. Y recordate que hay muchos débiles entre medio de la congregación. Pablo trabaja con la edificación de la iglesia y dice, entre medio de nosotros hay muchos que son débiles, que viven en una consideración precaria, que no saben distinguir de su mano derecha a la izquierda. Y a todos estos debemos ayudarles. Ustedes que son fuertes, digas, sostengan a los débiles. Sostengan a los débiles. Esta es la tarea de la iglesia. Enseñar, dar a conocer el conocimiento de la palabra de Dios, no nuestro propio consejo, el consejo de la palabra de Dios que va a traer libertad, sanidad, vida de consagración al Señor. Vamos a tener conocimiento para probar lo que es correcto en Dios y saber que de la gracia que hemos recibido del Señor, también podemos entregarles a otros. ¿Alguna vez usted se ha sentido un débil? ¿Alguna vez usted se sintió que necesitaba de que alguien le dé una palabra del Señor? ¿Alguna vez usted necesitó que alguien se le acerque y le diga, mira, el Señor me entregó esta palabra para vos y de esa condición sé que voy a estar orando por vos y Dios te va a sacar de ese lugar? Yo me sentí débil. Los débiles deben soportar a aquellos que son fuertes. ¿Hay alguno que se siente fuerte en esta noche? ¿Sí o no? ¿Hay alguno? ¿Tiene miedo de decir que usted se siente fuerte? No tenga miedo. Si usted se siente fuerte, sepa que debe soportar a aquellos que son débiles, debe enseñarle, debe corregir, debe instruir para que la iglesia pueda ser edificada. Y cuando usted vea que esa persona surge en los principios de la voluntad del Señor, viene a mi mente en esta noche a Nahuel y a Luciana, ¿no? ¿Cuántas horas, Nahuel, donde sentía que todo te recordás, ¿verdad? Momentos difíciles, momentos donde, y había el pastor Roberto que los acompañaba, la esposa Eugenia, nuestra persona, y aún también muchos jóvenes que se juntaban para decir, vamos, podés. Jóvenes que están con nosotros, ¿no? Que han pasado momentos difíciles, que hoy tienen sus matrimonios constituidos, personas que han sido restauradas por el Señor, porque hubo alguien que ha sido fuerte, que les ayudó a salir de ese momento de debilidad. Mis queridos hermanos, de esto también se ocupa la iglesia del Señor. ¿Por qué queremos motivarles a que usted participe del Congreso de Matrimonios? Si usted es un matrimonio, tiene un matrimonio constituido o está quizás en pareja, ¿saben? De esto se trata. Del amor que Dios ha derramado sobre nosotros para que juntos podamos ser edificados en lo que es el cuerpo de Cristo. De esto se trata, de quitar esa conciencia de debilidad, ¿no? Porque si dejamos caer o hundir al que tiene conciencia débil, ciertamente esa persona va a quedar herida, va a producir en él daños que van a ser irreparables en cuanto a la fe. Y de esa manera va a producir una caída. Y saben, la palabra del Señor dice también que por estos débiles también murió Cristo. Nuestro Señor murió por los fuertes y por los débiles. Si por causa de esa comida por la cual no querés participar, sos ocasión de caer para tu hermano, no participes, no comas.
pero recordate que la importancia es que restaures, que sanes, que edifiques en la presencia del Señor, porque Dios está interesado por sobre todas las cosas en que el pecador se vuelva de sus malos caminos y vuelva a la restauración genuina para con su persona. Mis queridos hermanos, hay muchos que están debilitados en la fe. Necesitan de tu brazo, de tu apoyo, de tu oración, de tu sostenimiento, de esa palabra de ayuda, de saber que al volver a Dios puedan tener esa nueva comunión que han perdido por las situaciones de la vida. Vamos a ponernos de pie en esta noche, así como estamos. Cerrá tus ojos donde vos estás. Cerrá tus ojos y presentá tu vida delante del Señor. ¿Cómo es tu vida? Quizás te sentís, por favor músicos, permanezcan en los asientos, ¿sí? Te sentís que ya no hay más solución para vos. Sentís que tus propios hermanos son aquellos que te condenan. O por mucho tiempo estás rogándole al Señor, Señor, dame una palabra que sacie mi vida, que transforme, pero no hay nadie a tu alrededor que pueda extender esa mano de amor para consolarte en tu debilidad. Somos un cuerpo, mis hermanos. Los fuertes deben soportar a aquellos que son débiles, porque por los débiles también murió Cristo. O quizás estás viviendo en tu condición donde decís, todo está bien, no pasa nada, sigo adelante. Ese no pasa nada puede transformarse en una respuesta que traerá consecuencias. Dile, Señor, yo me rindo hoy a tus pies. Me rindo absolutamente a tus pies para dejar mi manera de pensar y tener la mente de Cristo. Dígaselo al Señor, me rindo a tus pies para dejar mis pensamientos y tomar la mente de Cristo. Yo sé que hay personas que están batallando consigo mismo en este momento. Vamos a abrir el altar en esta noche para que usted se encuentre con Dios. Pueda usted pasar al altar de Dios para encontrar y decirle, Señor, necesito que tú me restaures. Para decirle al Señor, Señor, ya no sea yo más el que viva, sino que tú vivas en mí. Decirle al Señor, Señor, estoy viviendo ignorando tus preceptos y tu voluntad. No quiero vivir más de esta manera. ¿Habrá alguien en esta noche que decide rendir su vida al señorío de Cristo? Oh Señor. Señor, tú cargaste con todas nuestras deudas, con todos nuestros dolores, con todas nuestras insuficiencias. Padre, nos has acercado a tu misma presencia, pero no podremos permanecer, Señor, ante ti con nuestra dualidad de pensamientos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Por favor,
Extienda su mano hacia la persona que tiene a su lado y si Dios en este momento le indica, acérquese para orar rápidamente con aquellas personas que necesitan. Tome su lugar, por favor, rápidamente, con alguien que está en este momento siendo ministrado por el Señor. Dios de los cielos, tú estás aquí en medio de nosotros. Jesucristo, tú estás en nosotros y a ti te servimos, a ti te adoramos. Ministramos ante tu presencia, Señor. Un solo Dios, un solo Señor, a quien rendimos nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tú liberes en esta noche las mentes. Quita todo bloqueo, Señor, en el nombre de Jesús, ahora. Porque a libertad hemos sido nosotros llamados. Hay hombres y mujeres que necesitan, Señor, en este momento, Padre, de salir de ese estado de debilidad. Pon palabras, Señor, sabias. Pon palabras de consejería, Señor, para que al orar, Señor, puedan entender el verdadero amor de Dios. Dios es amor. Él nos ha impartido su amor. Nos ha dado conocimiento de las cosas. No podemos ignorar de lo que tú eres, Señor. No podemos ignorar bajo nuestros pensamientos, nuestras ideas. No queremos ignorar, Señor, del camino que tú has abierto. Oh Señor, clamamos a ti en esta noche, Dios del cielo, clamamos ante tu presencia, para que tú, Señor, traigas a través de tu palabra limpieza, Señor, por tu Espíritu Santo, en aquellas cosas que no nos edifican, que pensamos que están bien, pero tú las abominas, Señor. Permítenos, Señor, acercarnos a tu trono de gracia una vez más, para hallar el oportuno socorro. Este es el tiempo oportuno que el Señor abre sobre tu vida, para no vivir más ya bajo la condición de promiscuidad, para vivir bajo la vida de engaño, de la mentira, de la burla. Dios es un Dios celoso y no debemos nosotros tentar a Dios. Amado Rey del cielo y de la tierra, invocamos tu presencia en esta noche, Señor, para que tú obres en los corazones. Padre, obrando sanidades, potentes operaciones, Señor. Porque si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Clama por la libertad del Hijo de Dios. Clama en esta noche por esa libertad. En el lugar donde estás, clámale. Clámale al Señor, dile, Señor, hazme libre. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas, me arrepiento de lo que me condena, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta hora rogamos al diablo inmundo que suelte las mentes, en el nombre de Jesús. Que suelte las mentes ahora, todo espíritu satánico se va ahora. Todo lo que ha sido sacrificado en la mesa de los ídolos se corta ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del diablo que viene a intimidar. En el nombre de Jesús, toda proyección astral, ahora en el nombre de Jesús la reprendemos de este lugar. Señor, tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Todas las cosas subsisten por ti, tú eres Dios poderoso, grande, misericordioso, Rey de reyes, Señor de señores. A ti nos inclinamos en esta hora, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, te bendecimos, te honramos.
Padre, tú eres aquel que gobierna sobre este recinto. Tú eres aquel que gobiernas. Señor, en el nombre de Jesús declaramos la bendición sobre cada familia, sobre cada hogar. Padre, quita todo ámbito de desunión, desarticula toda obra del enemigo, Padre mío. Ten misericordia y piedad, Señor, por aquellos que se condenan. Ten misericordia y piedad, Señor, sobre aquellos que viven una vida permisiva, Señor. Que te busquen de sincero corazón, Señor, mientras que pueda ser hallado. Clamamos a tu presencia, Señor, por la restauración de los que son tuyos, Señor. Amado Rey, confiamos en ti. Tú eres nuestra fuerza y nuestra salvación. Amado de nuestra alma, queremos acentuar tus principios en nosotros, que nos exhortan a caminar agradándote a tu persona en santidad, Señor. Gracias te damos, Señor, en el bendito y precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Amén y amén.